Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Wisen. Hoy vamos a estar conversando nuevamente con Silvia. Silvia, bienvenida. Doria, muchísimas gracias una vez más por tu espacio y es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas ideas. No, muchas gracias tú por estar aquí y les vamos a invitar porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, justamente que tiene que ver con los desafíos de los emprendedores. Esos desafíos que a veces cuando iniciamos los espacios de emprendimiento más nos puede el entusiasmo que definir a veces esos conceptos o esos espacios. Cuéntanos, Silvia, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los verdaderos desafíos del emprendedor? Exactamente, realmente como habíamos hablado en el podcast pasado, en las conversaciones que tuvimos, decíamos que el Ecuador todavía no está consiguiendo innovar, es decir, ¿qué nos está pasando para poder dar ese salto cualitativo? Y ahí los emprendedores se ven como frenados y dicen, a ver, ¿cómo realmente yo innovo? ¿Cómo realmente yo puedo emprender? Obviamente para hacer una innovación tenemos que estar hablando de algo diferente. Pero ¿cuál es el desafío del emprendedor? Adaptarme totalmente y ser un poco más tradicionales, entendiendo que es la voz del cliente que se llama, o ser un poco más disruptivos, en donde hay mucha más incertidumbre, mucho más riesgo, y ahí hay un gran desafío del emprendedor. Ok, y cuando tú me dices la voz del cliente, a mí se me queda mucho y me quedo pensando, ¿cómo consigo saber qué es lo que quieren mis clientes? ¿De dónde saco esa información? ¿Cómo obtengo? Porque generalmente cuando tenemos una idea que puede ser innovadora, entre comillas, o disruptiva, pensamos que es nuestra mejor idea. Y me ha tocado a mí, y no sé si a ti también, que cuando nosotros tratamos de ayudar en los espacios de innovación y emprendimiento, a veces es difícil sacar al emprendedor de esa caja como que en la que se enquista y no quiere saber nada más de opiniones de ellos. Dicen, no, es que mi producto es fantástico, mi producto es lo mejor, mi idea es la más grande del mundo, pero no está considerando, por ejemplo, el tema de la voz del cliente o qué tan disruptivo tiene que ser. Exactamente, yo creo que ahí hay dos grandes problemas. El primero es realmente la cabeza del emprendedor, es decir, que el emprendedor está convencido que lo que él está haciendo desde su escritorio es lo más fantástico y realmente es lo que va a solucionar un problema real. Y ahí el desafío es que él pueda salir del escritorio y él pueda entender cuáles son los problemas reales en la sociedad y cómo se puede dar una solución que satisfaga ese problema. Pero también hay otro desafío de los emprendedores, que es entender si es que realmente hay un problema y si es que realmente yo entendí cuál es el problema. Es decir, muchas veces los clientes aún no saben o aún no perciben que existe esa necesidad. O sea, estamos asumiendo de que necesitan esta solución. Estamos asumiendo y todavía no tenemos la certeza absoluta de que exista o no ese problema. Y ese es uno de los mayores desafíos, porque realmente ahí, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos encapsulando en las ideas que yo tengo, que pueden ser magníficas desde un punto de vista tecnológico, pero puede ser que no estemos solucionando un problema real. O puede ser que realmente el cliente todavía no sepa que tengo un problema. Y ahí el desafío es mucho más grande. Ok, qué interesante. ¿Cuál es el riesgo entonces de ser demasiado disruptivo? Porque ahorita es como, no quiero llamarla una moda, ¿no, Silvi? Pero el día de hoy siempre nos estamos desafiando a que tenemos que ser demasiado originales, supremamente disruptivos, completamente locos con respecto. Pero ayer o antes de ayer conversaba con alguien y mencionábamos que a veces las mejores ideas son las que se toman inclusive de atrás, es decir, de la historia, de lo que ya funcionó. Entonces, regresando a lo que estamos conversando, el tema este de disrupción, ¿qué tan riesgoso es ponerlo en práctica? O sea, ¿vale la pena arriesgar tanto? ¿O tengo que ir midiendo a través de la voz del cliente, que no, como nos estás contando? Yo pienso que ahí debe haber un equilibrio, debe haber un punto medio en el que yo tenga que ser disruptivo, sí, porque definitivamente le tengo que poner un valor agregado para diferenciarme de la competencia. Pero también yo tengo que equilibrar ese riesgo y tomar decisiones inteligentes. Yo no puedo ser totalmente loco, arriesgar al 100% sin entender que la inversión y los recursos que yo estoy gastando puedan ser eficientes en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo bien claro que existen como dos corrientes, ¿no? La primera es en la que tú puedes escuchar al 100% la voz del cliente, pero ahí existe el riesgo de que primero el cliente no sabe qué es lo que quiere. Que te mienta. Que te mienta o que realmente él no sepa qué es lo que necesita. La segunda es entender realmente quién es tu cliente.
que es una de las mayores dificultades también de los emprendedores, porque claro, yo parto de una tecnología que pienso que puedo solucionar un problema, pero puede ser que ese problema no tenga X persona que yo le visualicé. Entonces, primero entender quién es el cliente y si es que realmente ese cliente tiene esa necesidad. Esa es la primera corriente en la que yo voy a escucharle al 100%. Y obviamente ahí viene el paradigma de que el cliente es el rey y yo tengo que hacer exactamente lo que él me pide. Pero de esa forma yo no soy muy disruptivo. De esa forma yo estoy encasillándome en lo que el cliente lo veía como algo tradicional. Y por el otro lado, es esa corriente de ser muy disruptivo, muy innovador, que es algo así como, siempre tomo la analogía, por ejemplo, de si es que Henry Ford hubiera preguntado a sus clientes que qué es lo que ellos necesitaban, seguramente el cliente le decía que quería un caballo más rápido. Sí, de hecho, o dos. O 2 caballos, pero definitivamente ahí el tema es de entender la necesidad, el concepto y la propuesta de valor que yo estoy creando. La necesidad en ese caso era movilidad, que podía ser un caballo o podía ser otro medio de transporte que nos pueda servir, pero el tema es de entender el problema, la necesidad y generar un concepto. Ok, perfecto. Entendería entonces pues que si quiero ser disruptivo lo puedo hacer, pero tengo que ir equilibrando los dos espacios. Sería como que, y creo que una decisión inteligente, y tú me corriges si estoy equivocado, sería por ejemplo entrar en un río donde ya existe un flujo interesante de clientes o ya un modelo de negocio interesante y de ahí empezar a hacer algunos cambios, aumentar el valor que yo puedo darle a los clientes siendo disruptivo, pero sin la necesidad de convertirme necesariamente en algo completamente loco, porque de los datos que tenemos, negocios que son demasiadamente disruptivos o demasiadamente innovadores, ¿cuál es el porcentaje de sobrevivencia y de éxito, ¿no? Exacto. Son los llamados unicornios que definitivamente no por eso es se fácil llaman unicornios. O sea, creo que es muy complejo, ¿no? Exacto. Yo creo que hoy en día existen muchas metodologías que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, metodologías que se denominan como metodologías ágiles, que justamente lo que buscan es equivocarme de forma rápida y barata. Ok, me gusta eso, equivocarme de forma rápida y barata. Okay. Definitivamente el emprendedor siempre se va a equivocar y nunca, o sea, según las estadísticas que se ha estudiado, casi ningún emprendedor termina de la forma que inició. La idea original siempre se va transformando en el tiempo, porque es obvio, el emprendedor no puede tener la respuesta ideal desde el inicio, sino más bien es un camino de aprendizaje y el reto y el desafío es que ese camino sea de la forma más rápida y más eficiente, es decir, invirtiendo lo menos posible y en el menor tiempo posible. Que claro, suena lindo, pero definitivamente es un arte. Entonces, para eso existen este tipo de metodologías ágiles, que lo que yo siempre recomiendo es validar en el mercado lo más pronto posible, pero validar de una forma inteligente, es decir, primero entendiendo quién mismo es mi mercado. Claro, si estoy seguro, importantísimo, ¿no? Si es que estoy apuntando al mercado que yo había visualizado. Y esto aplica absolutamente para todos los modelos de negocio. Para todos los tipos de negocio. Y otra de las cosas que yo creo que también es muy importante es que el emprendedor al inicio siempre quiere hacer 1000 cosas. Y según el emprendedor va a solucionar el mundo. Y eso es una mentira. O sea, su modelo de negocios tiene que ser muy específico, tiene que estar muy bien segmentado y entender que si así inicia pequeño, con un nicho de mercado que sea pequeño pero que sea significativo, es decir, que tenga potencialidad, él luego puede ir desarrollando experiencias y una curva de aprendizaje lo suficientemente buena como para que luego pueda ir escalando. Es decir, yo voy a empezar por adultos mayores, no sé. Me especializo en adultos mayores, entiendo qué funciona, qué no funciona y luego puedo ir escalando para otro tipo de segmentos de mercado. Pero es súper importante que el emprendedor se defina y diga, muy bien, yo voy a empezar por estos, me voy a hacer el mejor en esto y orgánicamente yo podría ir creciendo. Ok, queda muy bien lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea que hay que definirse y hay que especializarse. Exactamente. Que son dos puntos que a veces no tomamos en cuenta. Siempre creemos, es que le vamos a vender a todo el mundo.
Y se me viene también otra consulta ahí que es interesante, es que a veces utilizamos el público o la voz del cliente a través de los amigos más cercanos, de los familiares, y cuando vamos con nuestro producto, o nos lo compran porque... Por pena. Sí, o sea, ok. Y me quedé pensando justamente en el podcast anterior de lo que hablaste tú, de emprender por esa necesidad, a veces, ¿no? Simplemente es un probar, es un tema de necesidad y lo tengo que hacer porque necesito ingresar recurso, flujo para cubrir mis necesidades. Al otro tema del que ya estamos hablando ahora, que es empezar a definirme y especializarme en este producto, en este nicho de mercado o en este espacio. Porque ahí definitivamente yo identifico una oportunidad. O sea, ya no es más ese emprendimiento de necesidad en el que yo me lucho los $5, los $100 del día, sino definitivamente yo apuesto al 100% en que lo que yo desarrollé en la propuesta, en la tecnología, en el producto que yo desarrollé, puede generar una oportunidad de negocios que sea realmente comercialmente viable. Wow. Y ese es realmente el gran desafío. Pero obvio, entender que no puedo hacer todo al inicio. El emprendedor de por sí nace con recursos limitados. Eso ya está totalmente comprobado. Y así tiene que serlo. Sino el tema es que realmente el emprendedor con esos pocos recursos pueda ser eficiente. Ok, eso significa entonces que a veces una idea innovadora y disruptiva no es una gran idea, sino puede ser darle un valor o un diferencial versus al análisis de una competencia que ya tengo. Porque creo que es otro tema también, ¿no? Fíjate que cuando hablamos con emprendedores en espacios de innovación, hay un tema, ¿no? Que se creen dueños de la idea como que es la única, es la idea unicornio, ¿no? No tengo competencia. Yo con lo que estoy presentando, no, es que no es mi competencia. Y también dejar de analizar o pensar de esa manera también ponen una percepción, creo que errónea, a los emprendedores y a los innovadores. Exactamente. Cuando la idea podría ser un poco más sencilla, más simple. Yo creo que aquí el tema es cambiar el chip al emprendedor. Okay. Porque el emprendedor piensa en un producto y tenemos que dejar de pensar en producto. Yo tengo que pensar en un concepto. Es decir, en una verdadera propuesta de valor. Como te decía, no estoy vendiendo un caballo, no estoy vendiendo un carro, estoy vendiendo movilidad. Perfecto. Y ahí las cosas van cambiando, porque si es que yo entiendo que estoy vendiendo una experiencia de movilidad, yo voy a ir estudiando a mi usuario y voy a ir entendiendo cómo necesita movilizarse, cuántas personas se movilizan conjuntamente con él, en qué tiempo tiene que llegar, por qué vías tiene que transcurrir, no sé. Y cuando yo empiezo ya... Y son muchos negocios ya, de los que acabas de mencionar. Está un auto para una persona, está una bicicleta, está el auto para la familia, está la comodidad dentro del auto, está un transporte... El jalar dedos, no sé. Sí. Entonces ahí empieza a cambiar la situación porque ya no te veo como competencia. Te puedo ver como un negocio complementario que es más, me podrías ayudar a yo tener una comunidad de usuarios más grande. Okay. Pero el tema es justamente ya dejar de pensar como producto y funcionalidades, sino un concepto con beneficios. Okay. Que eso es, yo creo que el dilema más grande del emprendedor. Me encantó. Concepto con beneficios. Creo que es fantástico lo que nos acaba de comentar Silvia y todo lo que hemos visto. Silvia, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y te invito para que la próxima vez empecemos a hablar de lo que tú dijiste. Es un arte y ese arte necesita una metodología. Perfecto. ¿Qué te parece si para una próxima pues preparamos algo y conversamos acerca de las metodologías empezamos ágiles, o de una de ellas? Exacto, de herramientas específicas para poder enseñar, no enseñar ni dar recetas para este arte, pero al menos herramientas que sean auxiliares y que permitan de alguna forma hacer este camino y este proceso de aprendizaje un poquito más fácil. Perfecto, muchas gracias Silvia. Dorian. Para la próxima vamos a estar nuevamente aquí. Les invitamos a que nos sigan viendo en Wizen Podcast y como nos despedimos siempre, pues descubre la experiencia Wizen y nos vemos en una próxima. Bye. ¡Ya!